Buenas tardes, esto es Historia 2 del primer año C. Mi nombre es Casa Enrique Luis y soy el profesor de Historia. Vamos a desarrollar dos temas, la crisis del siglo XIV y, por otro lado, el Imperio Inca. Para tener un poco de contexto, la crisis del siglo XIV fue en Europa y el Imperio Inca en América, más precisamente en América del Sur. Bien, lo que es la crisis del siglo XIV han sido diferentes acontecimientos, diferentes causas que han generado varios problemas a la sociedad europea de aquellos años. ¿Cuáles han sido estos acontecimientos o estas causas? Bueno, creo que en primer lugar, la más importante de todas, la peste negra. La peste negra era una enfermedad eh, que era transmitida a través de pulgas, que las mismas eran transmitidas por ratas y generaban en las personas especies de bulbo, ¿no? Como pequeños eh, granos, si se quiere decir, grandes, que infectaban la piel, infectaban el sistema circulatorio y terminaban matando a, a las personas, ¿sí? Se dice que esta enfermedad llegó a matar una gran cantidad de europeos y también asiáticos, ¿sí? Era una enfermedad que se había esparcido durante toda esa zona geográfica. Acá tenemos una imagen de aquella época que lo representa, ¿sí? Fíjense que tenemos acá como ataúdes donde atraen muchos esqueletos, ¿no? Era algo muy temido en esa época, incluso se llegaba a pensar que esta enfermedad se transmitía a través del aire, por eso algunos médicos se vestían así, de esta forma. Bien, otra causa es justamente una derivada de la peste negra, que es la crisis económica. Al haber muchas muertes, obviamente va a haber pocas cosechas debido a la escasez de mano de obra. Bien, otro punto interesante de analizar son los movimientos sociales o las revueltas. Debido a estos dos puntos anteriores, van a haber muchas revueltas de la sociedad, de las poblaciones, no solamente por enfermedades o por estas crisis económicas, sino también por guerras y por problemas o roces con la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana. Hablando de guerras, tenemos, por ejemplo, la Guerra de los 100 Años, que fue entre Inglaterra y Francia, y por último, la crisis de la cristiandad, dato bastante interesante para analizar, ya que eh, fue un conflicto que empezó con el rey de Francia Felipe IV y el Papa Bonifacio VIII, eh, donde el rey no quería pasar dinero para la iglesia, por así decirlo, y el Papa lo excomulgó. Entonces hubo un gran problema por culpa de eso, que terminó dividiendo el papado. Es decir, había un papa en Roma y un papa en Francia. Bueno, acá tenemos algunas cuantas imágenes sobre lo que es la Guerra de los 100 Años y esta división, ¿sí?, de la cristiandad. Bien, por otro lado tenemos, trayendo el tema un poco más para acá, para esta zona, el Imperio Inca, o también llamado Tahuantinsuyo o Tahuantinsuyo. La palabra suyo hace referencia a provincias, por ejemplo esta de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá. El Tahuantinsuyo tenía como capital Cusco, que Cusco significa el ombligo del mundo, y va a estar asentada sobre los Andes. Hoy en día podemos decir que el Imperio Inca formaba parte de los actuales estados o países de Ecuador, a ver, de Ecuador,
Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Es importante analizar la economía. La economía de los incas estaba basada en la agricultura, en la ganadería, en la pesca y el comercio. Respecto a la agricultura, mencionamos el cultivo y la cosecha de maíz, toda una variedad, de papas, de calabaza, de yuca, también conocida como mandioca, de porotos, maní y de la hoja de coca, que tenía como fin, eh, por ejemplo, la parte de como remedio, o sea, medicinal, también eh, para hacer culto a las deidades y energética. Luego, otro tipo de desarrollo económico es la ganadería, la domesticación de llamas, alpaca, cuñas, vicuñas, perdón, y cuis. Los cuis son estos roedores que el fin de la domesticación era para ser comidos. Hasta el día de hoy en Perú y en algunas localidades de Bolivia se siguen comiendo estos tipos de roedores, y las llamitas eran domesticadas para transporte, para sacar la lana, hacer tejidos, para alimento y también como compañía, ¿no? Tiene esa característica de ser pacíficas. Respecto a la pesca, bueno, se hacía sobre el Océano Pacífico, pero también se aplica una técnica de conservación de alimentos que se llama el charqui. A ver, por acá voy a escribirlo. El charqui, a ver si me ayuda. El charqui, o con K, es la disecación de carnes a través del sol. Se usa hoy en día sal para poder secar la carne y para que dure mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, un pedazo de carne sin este proceso de llama puede durar 3 días o 5 días o una semana como mucho, dependiendo del clima. Pero lo que es el proceso de charqui, si lo aplicamos sobre esta carne, puede durar mucho tiempo. Hablamos de meses o incluso eh, periodos de años. Eh, este proceso de charqui se usa en las carnes, tanto de llamas como también en los pescados. ¿Sí? Existe entonces el charqui de carne y de pescado. Es muy común en las zonas de las provincias del norte conocer o escuchar a las personas hablar del charqui. Y por último, otro factor importante es el comercio. Por lo general estas poblaciones eran de comercializar mucho, pero siempre a través del trueque. Es decir, es el intercambio de diferentes productos. Bien, cuando hablamos de religión, sobre los incas, decimos que eran un pueblo politeísta. Politeísta significa que creen en varios dioses. Existen muchos dioses que veneraban los incas, pero los más importantes son el dios Sol, llamado Inti, el dios Viracocha, el dios justiciero o el dios creador, y la diosa Pachamama, que sería la diosa de la tierra, la diosa de la fecundidad. Respecto a la sociedad incaica se divide en 3 estamentos bastante importantes, donde está arriba de todo, si hacemos un gráfico, a ver, se divide en 3, arriba de todo tenemos la realeza, que era lo más importante, ahí estaba, por ejemplo, el Inca, que sería el emperador, el rey con su familia. Un poco más abajo estaba la nobleza, por ejemplo, sacerdotes, parte del ejército. Y más abajo
estaba el pueblo, ¿sí? Donde estaba integrado, por ejemplo, por ayllus, por pobladores, ¿no? Por pequeñas aldeas, ¿sí? Bien, la idea era poder investigar, que ustedes investiguen sobre este pueblo y eh, agregarles más información a la guía que yo le había dado. Así que cualquier consulta o duda pueden consultarme a través de mi email. Que estén bien, saludos.